buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Nuestro invitado de hoy, Luis Acuña, el gobernador del estado Sucre, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Luis? Gracias por venir al programa. Bueno, y saludo a todo el pueblo del estado Sucre, a toda la población pues, de este querido estado. Bueno, nuestra etiqueta para el día de hoy, Luis Acuña a la Una, para sus comentarios y preguntas. Ya hay muchas preguntas sobre situaciones concretas de Cumaná. Pero antes de entrar en el estado Sucre, me gustaría que habláramos un poco sobre Venezuela hoy, pues tú fuiste miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, estuvimos allí, también fuiste parlamentario. Me gustaría saber si, en tu criterio, y me incluyo, le hemos cumplido a esa Constitución, no le hemos cumplido. En mi opinión, nosotros hemos hecho un gran trabajo en lo que es el desarrollo de la Constitución, sobre todo la condición humanista de la Constitución del año 99, la Constitución que centró prácticamente en el ser humano todo el desarrollo del país. Se olvidó de capitales y de mercados y lo hizo sobre el ser humano. Creo que no solamente el trabajo del presidente Hugo Chávez, sino el trabajo de Nicolás Maduro lo ha venido reforzando con las dificultades que hemos tenido. Pero el tener hoy, al 2017, el 73% de la inversión del Estado en inversión social es haber acogido lo que esa Constitución en la cual participamos ambos planteó. Ser humano antes que cualquier otro concepto. Ahora también uno ve las encuestas y hay un alto nivel de descontento en el país por la situación económica. El presidente habla de guerra económica, el gobierno habla de guerra económica, pero ¿hasta dónde es guerra económica? ¿Hasta dónde errores en la conducción de la economía? Y no solamente en la conducción de la economía, incluso hasta en la conducción de la política como tal. Yo creo que el presidente Nicolás Maduro ni ninguno de sus colaboradores, y hablo por mí, va a decir que nunca ha cometido un error. Errores cometemos todos los seres humanos y el hecho de cometerlos y poder corregir es lo que nos da la fe en mañana. Creo que todo lo que se ha hecho en el país por tratar precisamente de ese concepto, de lo que nosotros llamamos el socialismo, centrar el desarrollo en el ser humano, pues quienes tienen una visión diferente, que lo centran en mercados o en capitales, han tratado de bloquearlo. Y se ha hecho en el caso de Venezuela de la forma más, digamos, visceral que se pudiera pensar. Nosotros casi que tenemos un embargo para la adquisición de bienes, servicios, medicinas, todo lo que se ha hecho con Venezuela para privarla de tener la posibilidad de acceder a la estructura financiera mundial es fuerte. Todo lo que se ha hecho por tratar de reducir el valor del petróleo, entendiendo que eso afecta a Venezuela y a otros países como Rusia, ha sido parte de esa guerra. Nosotros la llamamos la guerra económica. Cualquiera le puede dar cualquier otro nombre, pero no es mentira que eso ha tenido un efecto fortísimo, independientemente de cualquier error que hayamos cometido. Ahora fíjate, en la Constitución se habla de un modelo económico en el cual hay cabida para las diversas formas de propiedad, pero buena parte del tiempo se ha ido también en peleas con el sector privado, en, digamos, medidas que incluso, por ejemplo, luego las pagamos más caras, porque cuando se represan precios durante mucho tiempo, luego cuando se quieren actualizar, pues eso pega en el bolsillo de la gente. Y eso impacta también en la escasez de productos. Bueno, tú vives en un estado, tú eres gobernador de un estado que ha tenido muchas dificultades en ese campo en el suministro de alimentos. Hemos visto que hace unos meses se dieron protestas importantes por esta situación, ¿no? Yo creo, y abordando la pregunta, creo que en el proceso venezolano nunca se ha privado al sector privado de actuar. De hecho, yo creo que han sido de los principales actores que ha tenido la política venezolana. Y en cierta medida, parte de toda esta situación que tenemos con alimentos, con medicinas y con bienes y servicios, ha sido precisamente porque el sector privado ha tenido la libertad de actuar
cómo ha querido actuar. Y en algunos casos, algunas de esas actuaciones han sido precisamente en un bloqueo a la política gubernamental. Pero bueno, eso es parte de toda esta dinámica. Y en el caso de Sucre, yo quiero estar claro que efectivamente allá hubo una situación que tomó mucho medio, sin haber sido la situación más grave que ha ocurrido en el país. Tomó mucho medio. Y cuando algo toma medio, pues se hace lo más importante. Y no fue precisamente por hambre, como la gente dice. Nadie por hambre atenta contra una ferretería, contra un preescolar, contra estructuras que nada tienen que ver con alimentos. De manera que es parte de una dinámica que ojalá que en estos procesos que el presidente Nicolás Maduro viene impulsando del diálogo y la paz, nosotros pudiéramos reducir y que efectivamente, si algo se va a reducir a un tema delincuencial, se reduzca lo delincuencial, que lo podemos atacar. Pero cuando se mezcla el concepto político, ya el asunto es más difícil de trabajar. Bueno, a veces el hambre puede volver loca a la gente también. No, bueno, está bien, eso es correcto. Eso es correcto. Y yo creo que yo creo que en el caso de Sucre, nosotros, como tú decías, hemos tenido algunas dificultades en adquirir algunos bienes y servicios. Sucre es un estado, tú lo conoces, un estado que produce el 70% de la pesca. A eso quería ir, porque precisamente es como quien dice una reserva importante para el país, en ese sentido, pero qué ironía que hoy en día el pescado es uno de los bienes más caros, de los alimentos más caros, incluso, bueno, la sardina la regalaban, yo creo que ya nadie regala sardina en Cumaná. Las sardinas las regalaban cuando yo era pequeño, efectivamente. Sin embargo, ahorita nosotros pudiéramos decir que con estos planes que ha establecido el gobierno nacional, con apoyo de mis pescadores de Sucre, yo creo que si a alguien yo le tengo que reconocer hoy que han sido solidarios con el pueblo de Venezuela, han sido los pescadores y en particular los pescadores artesanales que pescan su sardina y la estamos distribuyendo a nivel del país a 100 bolívares. ¿El kilo? El kilo. Ajá. Ahora, ¿por qué cuando uno va a comprar, por ejemplo, Luis, yo ayer estuve en un supermercado y vi unas laticas de atún pequeñas, no voy a decir la marca, para no hacerle publicidad gratis, y esa latica está en 2.500 bolívares. Y entonces el muchacho del supermercado me dice, mire, llévesela porque ya mañana llegan a 4.500. O sea, ¿por qué teniendo Venezuela ese potencial pesquero, esa costa de paria tan inmensa, bueno, con esa capacidad de pesca que tenemos en Venezuela, por qué razón nosotros tenemos que pagar tan caro un atún, por ejemplo? El caso del atún quizás pusiste el mejor ejemplo en el sentido de que el atún tiene precio internacional, es un commodity. Nosotros tenemos una capacidad... No es muy commodity para el bolsillo. No es más muy commodity para el bolsillo, pero nosotros tenemos una capacidad alta en pesca de atún. La flota atunera de Sucre es de las más poderosas. Pero se llevan eso fuera. Y no necesariamente. Lo que pasa es que ese atún se comercializa al precio del atún internacional. Y por otro lado, el tema del enlatado tiene un costo adicional, que es el costo de la lata misma. Por supuesto. La lata misma tiene una incidencia que casi es del 40%. Y no hay manera de hacer algo distinto. Claro. Tenemos que hablar de ese tema, pero nosotros debemos hacer la pausa, ¿verdad? ¿Tenemos un tuit por allí? Vamos a leer. María Elena Rodríguez. El Frente Abogados Revolucionarios del Estado Sucre felicita al gobernador Luis Acuña por su gestión. Bueno, ese es un tuit favorable a Luis. Vendrán otros de distinta naturaleza, como es la democracia, ¿verdad? Así es. Vamos a hacer la pausa, ya venimos con Luis Acuña y nuestra etiqueta Luis Acuña a la 1.